Hoy vamos a hablar bajo el tema cuidándonos de la grandeza humana. Cuidándonos de la grandeza humana. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 3. Romanos, capítulo 12, verso 3, en la bendición del Padre, la bendición del Hijo y del Espíritu Santo. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Señor, en esta maravillosa mañana te doy gracias una vez más por permitirnos el don de la vida. Gracias por darnos la bendición de estar en tu casa para disfrutar tu presencia. Gracias por la vida de tu pueblo, de tu iglesia, que pudo llegar en medio de todas las dificultades de transporte a la ciudad. Señor, venir a adorar, exaltar y darte esta ofrenda de gratitud y adoración. Pero también hemos venido para que tú nos hables, nos edifique, nos amoneste, nos enseñe, nos recuerde tu palabra, Señor, y que este siervo y estos hermanos, aleluya, podamos humillarnos bajo la poderosa mano tuya, Señor. Gracias, Dios, porque eres bueno. Enséñanos cada día tu palabra. Bendigo a todos nuestros oyentes que también nos escuchan a través de la señal de internet Viento de Vida, que podamos ser edificados. En el nombre de Jesús, amén. Y con un fuerte gloria a Dios puede tomar su asiento. Aleluya. Siempre he dicho, hermanos, que una de las dificultades no solamente buscar un bosquejo o preparar un bosquejo, sino también ponerle el nombre a ese bosquejo. El mensaje de la palabra de Dios, hay tanto que hablar y tantas cosas, hermanos, que el Señor nos quiere enseñar. Pero justamente el Señor en esta mañana me ha inquietado a que hablemos bajo el tema cuidándonos de la grandeza humana. Usted sabe que de por sí el ser humano es orgulloso, es altivo, es soberbio, es arrogante, le gustan los aplausos, le gustan los reconocimientos. ¿A quién no le gusta, hermanos, que se le felicite por su trabajo, por su admiración, por su vocación, por sus talentos? Se le dé hasta una plaquita, se le dé un mérito, se le renombre y se le ponga en alto, como que ese ego se crece. De por sí, hermanos, que en Cristo somos nuevas criaturas, pero tenemos esta naturaleza todavía en la cual estamos luchando todos los días para que no se engrandezca, no se inflame, no se infle, no se crea más de lo que es. Y gracias a Dios porque la palabra del Señor está completita, no le falta nada. Y dice el apóstol Pablo, escribiéndole justamente a los hermanos en Roma, primero que todo les está hablando de un ruego que les está pidiendo por la misericordia de Dios, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio. Usted sabe que el Señor, cuando vino a buscar y a salvar, no vino a buscar a los justos, sino a los pecadores. Vino a buscar lo que no servía, lo vil, lo menospreciado de este mundo, hermanos, para avergonzar a los sabios, para lo vil, escogerlo, trabajarlo, tratarlo, transformarlo, cambiarlo, llenarlo y usarlo para la gloria de su nombre. Pero mientras que no estemos en el horno de la aflicción, mientras no permitamos que el hortelano, aleluya, el gran alfarero transforme, cambie este ser, todo nuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente hasta la gloriosa aparición de nuestro Salvador Jesucristo. No es por un tiempo, no es por una década, es hasta que Cristo venga. Entonces tenemos que someter este cuerpo, aleluya, en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Cosa que cuando Dios, que
te escogió siendo nada, me escogió siendo nada, sin merecerlo, nos dio de su gracia, nos dio, aleluya, de su Espíritu, nos selló con su Espíritu Santo. Entonces ha comenzado a transformar nuestra vida y ha transformado el corazón, ha quitado ese corazón de piedra y ha puesto un corazón de carne, sensible, dócil, aleluya. Y por eso es que ahora estamos sometidos a la voluntad de Dios. Pero ese corazón muchas veces es perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice, solamente el Señor. ¿Cuántas personas, aún líderes, han dicho, yo jamás me voy a dañar, jamás me voy a dejar engañar por el diablo? Pero no fue sino tener, hermanos, cargos, responsabilidades, privilegios. Comenzó de pronto ese hombre sí a someterse al Señor. Dios le dio gracia, le dio sabiduría, le dio conocimiento, le dio de su espíritu, lo comenzó a usar hasta una unción especial y él se creyó que era él por los éxitos, los logros que había a través de su tiempo en su ministerio. Y muchos que defendieron la sana doctrina y que hablaron en voz en cuello, hermano, la palabra, hoy lamentablemente no están con nosotros. Y eso es muy triste, amados hermanos, cuando no cuidamos nosotros nuestra vida. Cuidemos a lo que Dios nos ha dado. Y cuando usted se cree algo, hermanos, busque un lugar y humíllese bajo la poderosa mano de Dios, que sea Él quien te exalte, aleluya, y no seas tú quien te exalte, que sea Dios quien te levante y no sea usted quien se levante, que sea Dios quien te promocione y no sea, aleluya, usted que se está buscando la promoción. Entonces, cuando comprendemos esto, hay una inclinación hacia el reconocimiento humano. Vuelvo y digo, nos gusta esto. Por eso Pablo dice, no os conforméis a este siglo. En este tiempo existen las vedettes, existen los actores, las actrices, existen la gente, la farándula que le gusta las primeras revistas, le gusta los primeros planos en la televisión, que se hable, que se den unos escritos al respecto de ello, que se les dé la vocería, el privilegio, porque quieren sobresalir. Pero en Cristo no, hermanos, en Cristo el único que tiene que sobresalir y resaltar es la persona maravillosa de Jesucristo. Lo demás no somos sino un accidente en las manos del Señor. No somos nadie. Jesús mismo se lo dijo y se lo afirmó a sus discípulos: sin mí nada podéis hacer. Y si llegásemos a hacer algo, hermanos, al fin y al cabo no somos nada. Mira, hermano, Dios escogió a un Moisés. De nada le sirvió tantos 40 años ya que aprendió las costumbres de egipcio, las leyes de Egipto, el idioma, la idiosincrasia, pero de nada era, no le servía para nada. Otros 40 años en el desierto, donde el Señor tuvo que pulirlo y hasta pastorear ovejas ajenas, pero con todo eso no era nada. Y otros 40 años llevando, aleluya, un rebaño por el desierto hacia la tierra prometida, pero era don nadie, y con ese don nadie Dios se glorificó haciendo proezas y maravillas. Entonces no somos nosotros, dijo Pablo, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y usted podrá tener la mejor motivación e intención: yo jamás me voy a dañar. Pero deje nomás que hasta el enemigo le abre camino para un lado y para la izquierda y para la derecha, y hasta lo apoya y no le hace ningún tropiezo, ningún obstáculo, porque quiere verlo caído, rendido, humillado, no bajo la poderosa mano de Dios, sino en sus brazos, para engrandecerlo, para llevarlo a las alturas del mundo, pero no para Dios. Y Dios no quiere eso de nosotros. Por eso nos dejó su palabra y nos dice, hermano, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ahí nos dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, porque es ahí donde debemos de conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora bien, hermanos, uno nota que muchos entraron humildes, llegan humildes a los caminos del Señor. Muy humildes, que están obedientes, están dispuestos, obedecen todo lo que se les dice, están dóciles, no son sabios en su propia opinión, y van entrando, hermanos, con cautela
hasta que logran obtener una responsabilidad, un cargo, un privilegio, y eso a veces les hace daño. Cuando se dan cuenta es que están agrandaditos, se creen sabios en su propia opinión y ya no quieren contar con nadie porque creen, hermanos, que tienen el mundo y hermanos, se quieren llevar a la gente por el frente porque creen que son ellos. Uno nota, hermanos, ahí en el libro de Daniel capítulo 40 verso 30, uno de los ejemplos, de los muchos ejemplos que tenemos. Aquí vemos a un Nabucodonosor, hermanos, que cuando él se consideró grande, hermanos, de nada le sirvió ser grande, porque este hombre, hermanos, dijo cosas que no debía haber dicho, y por causa de esa situación, mire lo que nos dice el capítulo 4, para que usted comprenda el verso 30 en adelante. Oiga bien lo que dijo Nabucodonosor, capítulo 4, verso 30 en adelante. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo soy el soberano, yo soy el poderoso en esta Babilonia, yo soy aquí el emperador, yo soy el mandamás, nadie está por encima de mí? Y él se llevó la gloria. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué, oiga bien, para casa real con la fuerza de mi poder? Porque se creyó absoluto. Y hay tantos seres humanos como Nabucodonosor, hermano, que se llevan por el frente todas las cosas y se les ha olvidado que primero que todo Dios es el que le ha dado el privilegio de estar en el reino, en una posición de gobierno. Yo soy el que pongo y yo soy el que quito, dijo el Señor. Y se han llevado por delante todo como si fueran los dueños de la vida. El día que Dios le place quitarle el don de la vida, hermano, no son nada, es un féretro más. Pero él dijo: esto lo he logrado con la fuerza de mi poder, oiga bien, y para gloria de mi majestad. Que se dobleguen cuando pasen por frente de mí, me admiren. Era como un Dios, imagínense. Y todos tenían que ver esa gloria de su majestad. Y mire, el verso 31 dice: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Mira, hermano, para Dios no hay nada imposible humillar al más soberbio y altivo y arrogante. Él no se imaginó, por causa de su orgullo, su soberbia y no cuidar su grandeza, su posición en que estaba. Y dice la palabra: y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo, aleluya, el Dios Todopoderoso, con mayúscula, Altísimo, tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Usted no se preocupe por buscar cargos dentro de la iglesia, jamás. Porque Dios es el que da la gracia, Dios es el que da la sabiduría, Dios es el que da los privilegios. A veces uno dice: no, una palanquita para tener un cargo. No, hermanos, es Dios quien pone y Dios quien quita, porque Dios conoce el corazón, Dios conoce las intenciones, Dios conoce tu vida y mi vida. Y si nos hemos de dañar, pues Dios muchas veces prefiere sacarnos a tiempo y llevarnos a su gloria antes de que esto nos dañe. La posición, muchas veces el dinero, la fama, el reconocimiento. Usted nota inclusive la historia también en la cual Lucifer, que era el cuarto prácticamente después de la Trinidad, venía Lucifer, que fue, hermano, lleno de glorias. En el tiempo de su creación se construyeron todos los instrumentos habidos y por haber para hacer sonar toda esa cantidad de instrumentos que ya hoy ni existen. Muchos más, hermanos, habían en ese entonces. Hoy, lógico, ha habido algo más moderno, etcétera. Pero ese hombre, o ese ser más bien, se engrandeció y dijo: yo voy a hacer mi propio reino, igual ahí a ser como Dios. Y como Dios no hay sino Él, dice Dios a través de Isaías: yo no conozco otro Dios fuera de mí quien salve.
Yo no lo conozco, dice Dios, porque Él es el soberano de la tierra. Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. Pero Él usó Dios a día no ser más alto, pero ser igual a Dios. Y mire, hermano, ¿a dónde fue arrojado? A los aires. Y de los aires seguirá bajando un tiempo a la tierra. Y de la tierra sí llegará al lugar donde tiene que estar, hermanos. Entonces, la soberbia, la altivez de nada nos sirve. Por ello tenemos que cuidar, amados hermanos, nuestra vida, porque muchos músicos, muchos líderes se han dañado a través del tiempo. Dios puede usar inclusive personas en la oración para que se sanen. Orar, no tienen un ministerio relucido de la predicación o de la música o de los dones, pero tiene fe para orar por los enfermos, y los enfermos van a correr detrás de ti para que ore. Y Dios en su misericordia los va a sanar. Nunca pretenda que usted es el que está sanando a los enfermos y que es por usted. Es por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces Dios nos advierte, aleluya, de que nos cuidemos, aleluya, porque este virus, no solamente del COVID, de la grandeza humana, está infectando a muchos. Ese virus está infectando a muchos con la grandeza. Es triste ver, hermano, personas y compañeros del ministerio, no hablo de la Argentina solamente, en el mundo entero, de ver gente que los conocimos humildes, que no sabían ni siquiera, hermano, los libros de la Biblia, pero Dios los escogió de siervos de Dios, los puso en un anexo, crecieron, desarrollaron su ministerio, la gracia les acompañó, y hoy de pronto surgió más que el pastor que lo levantó, hasta el mismo supervisor, a tener reconocimiento. Uy, Dios, cómo está bendiciendo ese siervo, cómo Dios lo lleva en prosperidad, cómo tiene esto y tiene lo otro. Y la misma gente, aleluya, pues no es porque tenga, hermana, mala influencia, sino que hablan la verdad. Como cuando Jesús, hermano, dice que Él les decía: no le digan a nadie, más rápido su fama se extendía por todas partes. Y así sucede a veces con el hombre sin necesidad. Pero ya cuando mira, hermanos, por debajo del hombro al compañero, al otro hermano, creen que ellos son por ellos y no es por ellos. Me hizo acordar ahora mismo el Señor de aquella experiencia que contó el hermano Ortiz en un día allá en Puerto Rico. Hay muchas iglesias, yo no conozco Puerto Rico, pero me dicen que en cada esquina hay una iglesia de diferentes denominaciones. Muchas iglesias. Cada pastor respeta su rebaño y tienen esa ética. Nadie está arrastrando gente para sí. Cada uno sabe dónde va a buscar el pasto con su pastor. Pero siempre hay uno o unos cuantos que sobresalen porque tienen las iglesias más grandes, la mejor localización, el mejor conjunto musical, la mejor, todas aquellas cosas en el ornamento. Tienen la posibilidad algunas de tener aire acondicionado, mejor acondicionado el salón, etcétera. Y allí había un pastor que tenía 4,000 personas, que era la iglesia más grande en ese entonces. Y él se subía allá en el altar y observaba la escuela dominical, abarrotado el templo, y él se enorgullecía y decía: la verdad, todo esto está por mi trabajo, porque yo sí les predico, porque la gente viene a escucharme, porque la gente sabe que yo tengo un mensaje especial para ellos. Y de momento, hermanos, oyó una voz ahí, dice que ese siervo oyó una voz que le dijo: sal fuera de mi casa. Y como que quiso hacer oído sordo, pero volvió Dios y le habló y le dijo: mi siervo, sal fuera de mi casa. Y ya cuando escuchó la segunda voz, entendió que era Dios quien le hablaba. Se bajó del altar en medio de la multitud y dijo: Señor, aquí estoy fuera de tu casa, ahora ve al frente de mi casa. Y le habló el Señor y le dijo: tú te enorgulleces porque cree que el éxito que hay al ver tanta gente, más de 4,000 almas, usted cree que es por ti. Pero yo quiero decirle que si en este momento mi Padre me enviara a recoger mi iglesia, no hay sino 12 personas de toda esa multitud que están preparadas para irse conmigo. Hasta tú estás en peligro de quedarse en el rapto de la iglesia.
Y ahí, hermano, recibí una lección, dice ese pastor, porque se lo contó al hermano Ortiz en aquel momento y dijo: Dios mío, guárdame. Yo creía que el éxito que veía mis ojos era por mí, y ahora me doy cuenta que hasta la iglesia está perdida en muchas cosas, que el Señor examina el corazón y prueba, hermano, y conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Guárdanos el Señor de caer, hermanos, y de descuidarnos en esa área, hermano, de que la grandeza nos haga daño. Se dice que David, cuando se sentía como victorioso, las buenas batallas, él le tocó un tiempo de reinado de muchas guerras contra las naciones, hermanos, filisteas y otras tribus. Él, cuando se creía que era por él, más bien iba y se ponía el ropaje, las ropas de pastor, y se humillaba, y nunca se olvidó de adonde, del hueco de la cantera donde fue arrancado. Por ello, siempre tenemos que recordar, hermanos, que a pesar de nuestras dificultades o nuestras limitaciones, la gracia de Dios no puede faltar en nosotros, y que es por la gracia y la misericordia de Dios que estamos, hermanos, en victoria. Entonces, con todo esto, muchos logran o quieren solamente éxitos, que sus logros trasciendan no solamente al barrio, no solamente al partido de la matanza o de la provincia o del país, sino que ojalá salga más allá de las fronteras, para que sea escuchado, para que sea admirado, para que lo inviten, porque viene y le hacen, hermano, calle de honor, y le ponen la alfombra roja, y le tocan la banda nacional o la banda musical, y creen que es él, pero, hermano, sin él nada somos. Mira, hermano, es tanto la dependencia de Dios que tenemos que tener, que el hermano Ortiz dice también en otra oportunidad, porque uno aprende de estos siervos de Dios que ya pasaron, fueron, estuvieron, que él preparó un bosquejo y llegó el momento de predicar, y el Señor le dijo: no vas a predicar eso. Ay, Dios mío, no me metas en esto. ¿Qué voy a predicar ahora? No, soy yo quien te voy a dar la palabra. Y tuvo que dejar su bosquejo a un lado y comenzó a ver en letras de oro allá al frente de la pared, hermano, y él solamente leía y leía y leía lo que el Señor le ponía con letras de oro, y él solamente habló, aleluya, leyó lo que el Señor le dio. Ese día el bosquejo se lo dio el Señor, y ese día hubo una manifestación gloriosa, limpieza de corazón, rendición, hermano, sometimiento a Dios. Se humillaron bajo la poderosa mano de Cristo, porque necesitamos depender del Señor, que no seamos nosotros lo que consideramos, sino que el Señor ponga en nosotros la sabia palabra, que sea para la sabia edificación de la iglesia, porque Él sabe nuestra necesidad. Entonces, hermanos, sin importar los efectos que esto pueda producir, nosotros, aleluya, dejemos que nuestras metas, nuestros sueños, nuestros ideales, nuestros deseos, nuestros anhelos, los sometamos a la voluntad de Dios. Él conoce el corazón, y si al Señor le place, algún día Dios le dará el crecimiento, porque es el Señor quien da el crecimiento en su debido tiempo. Entonces buscan muchos sus propios intereses, buscan sus propios medios, su propio beneficio, y luego tenemos el caso, hermano, de muchas personas que cuando no logran lo que ellos quieren, se vuelven amargados y se les olvida quién los llamó. Se sienten menoscabados, se sienten que no los valoran, se sienten que nadie los acepta, que nadie los quiere. Pero hay algo importante que noto, hermanos, en el libro de San Mateo capítulo 20. Mira lo que nos dice en el libro de San Mateo capítulo 20. Yo estaba analizando esta mañana, hermanos, lo que es la pretensión de una madre. Y en el capítulo 20, verso 20 en adelante de San Mateo, dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Se le acercó a Jesús y le dijo, hermanos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Porque es que, hermano, si no es a veces uno, son otros que quieren dañarlo. Y mire que era una pretensión. No cualquier pedido le estaba haciendo al Señor. Y le dijo: ¿qué quieres?
ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. ¿Cuánto quisiera yo estar allá en las sillas primeras? Ordena que yo me siente, que me vean, que me observen. ¿Cuánta gente en muchas iglesias, hermano, que Dios les ha dado bendición económica y tiene la posibilidad, por decirlo así, de tener un vestido, un traje, hablo del hombre, y lucirse el lunes uno, el martes el otro, el miércoles el otro, pero no vienen al culto con un corazón contrito ni humillado, sino para que lo observen, la forma hasta que camina, los zapatos, la corbata, el reloj, hasta el peinado, porque se hacen otro look. Ellos no quieren, hermano, que el Señor reciba, y como que quieren nublar, empañar la gloria de Dios porque sean ellos. Y eso suele suceder. El hombre en medio de su orgullo no cabe ni en el traje que tiene. Y a veces pasa en las damas también, que hay hasta competencia. Cuando hay a veces mucha juventud, alguien tiene la posibilidad de comprarse un traje y dice: este vestido, yo me voy a traer uno más bonito el próximo culto. Y entonces parece que sea un culto de competencia, hermano, al mejor traje, el mejor vestido, que se lo luzcan. Entonces no vienen a darle gloria a Dios, sino a lucirse en ellas. Y esas cosas no pueden existir entre nosotros. Esta madre tal vez no oró ese día. Esta madre no pensó en el daño que le podía causar a sus dos hijos. Menos mal que desistió, porque el Señor le habló y le respondió inmediatamente. Le dice: Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. Hermanos, hasta para pedir tenemos que saber lo que conviene. Señor, yo estoy pidiendo esto, pero si no es tu voluntad, sácalo. Ayúdame a desecharlo de mi corazón, de mi mente, que no sea yo que esté ahí presionando. Usted se acuerda que un profeta le dijo: Señor, ¿tú quieres que yo vaya? Y el Señor le dijo: no vayas. Pero Señor, me dejas ir, porque había codicia, había dinero. Por último le dijo el Señor: bueno, vaya. Pero mire las consecuencias. El Señor le dijo a esta madre: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. No sabían el costo del sacrificio, el costo del ministerio, el costo de la vida cristiana, porque el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan, hermano. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, amados hermanos. Entonces, cuando nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, estamos notando en todo esto la reacción de todas aquellas personas que no saben lo que están pidiendo. Aleluya. ¿Y cómo reconocer justamente a esas personas, ese tipo de personas en la iglesia, hermano, que en lugar de cuidarse, están descuidando y su grandeza está saliendo hasta por los poros de su cuerpo? Entonces, cuando vemos esta situación, buscan, hermanos, sus posiciones, sus pretensiones a su manera. Y cuando alguien va en contra de estas formas, maneras en que ya Dios está estableciendo, pueden sentirse, hermanos, mal. Pero hay una señal de alerta en todo esto. ¿Por qué? Porque ya uno ha visto ejemplos, no solamente en meses anteriores o años anteriores. A través de la palabra nosotros vemos cómo muchos quedaron mal. Yo a veces uso mi imaginación y pienso en la vida de Giezi, el colaborador de Eliseo. Es posible que Giezi pudo haber sido el sucesor de Eliseo, así como Eliseo fue el sucesor de Elías, no lo sabemos. Pero ¿qué había en él? La pretensión de la codicia. Él vio la oportunidad que el general asirio vino y le ofreció regalos y dones y muchos detalles que traía de esa nación vecina. El profeta desistió, dijo: no, eso me puede dañar, porque no soy yo quien lo sané. Yo solamente soy un instrumento en las manos de Dios. Yo solamente hablé palabra conforme a lo que Dios me dijo. Y lo que Dios me dijo fue que se fuera a zambullir 7 veces en el Jordán.
Pero en ningún momento me dijo, recíbale todos los detalles y todos los regalos y los presentes. Dios no me dijo eso. Qué bueno aprender, hermano, a saber lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. Pero en cambio Giesi no, Giesi, él buscaba la grandeza. Dijo, esta es la oportunidad de salir de mi condición económica, de una posición. Qué tonto nuestro líder, qué tonto nuestro pastor, qué tonto el profeta. No aprovechar las bendiciones. Si él no le está pidiendo nada, es lo contrario, el general le está ofreciendo. Qué tonto. Miren, muchas pérdidas para nosotros son ganancia. No todo lo que brilla es oro, dicen por ahí. Pero él cuidaba su corazón, porque mire, hermanos, cuando pudo haber llegado Naamán a su tierra nuevamente ante el rey y ante todo su ejército, hubiera creído que fue por el profeta y había podido testificar. Yo le dejé buenos dones y le pagué por el favorcito y todo. Es más, yo le di más allá de la cuenta de todo lo que él merecía y le había robado la gloria a Dios. Pero él no quiso aceptar ningún presente del general Naamán. Pero en cambio Giesi se fue a escondidas del profeta. Y fue con mentiras, porque a veces eso sucede. A más de la grandeza, muchas veces, hermano, mete mentiras para buscar sus pretensiones. Él nunca se imaginó, hermano, que ese Espíritu de Dios, aleluya, guiaba a ese profeta de Dios. ¿Dónde estaba? Le pregunta cuando llegó y él había escondido todo lo. No, yo en ninguna parte está. Y ahí le dice, la lepra de Naamán que tenía ahora se te pegará a ti y va a morir leproso. Hermanos, ¿cuántos creyentes hoy están leprosos espiritualmente? Tuvieron la bendición saludable de estar en los caminos del Señor. Guárdanos el Señor de codicias que muchas veces se nos ofrece. Por ahí anda circulando gente que dice, no, pero es que yo tengo una ofrendita especial de 5,000 o 10,000 dólares, si me permite o si me concede tal cosa. Y como que se le abren los ojos, uy, yo cuántas cosas pudiera hacer con 10,000 dólares. Pero usted no sabe el trasfondo de ese dinero, de a dónde viene ese dinero, si son dineros calientes, dinero mal habido, dineros mal ganados, hermano. ¿Cuánta gente quisiera contaminar la obra de Dios con diezmos y ofrendas y donaciones donde, hermano, su procedencia es perversa, mala y que Dios desecha y aborrece ese dinero? Entonces hasta en eso uno tiene que tener cuidado. A un siervo de Dios, un hombre que vivía en el narcotráfico porque estaba descarriado, le mandó un chequecito y le dijo, pastor, ahí te mandé un chequecito en blanco, ponga la cifra que quiera. Y mire que el diablo es tan sucio, asqueroso, hermano, perverso, el Señor lo reprenda, que cuando más necesidad hay muchas veces de dinero para un proyecto, el enemigo aprovecha esa circunstancia y uno tiene que tener discernimiento. Tenía un cheque en blanco, no le interesaba ponerle el monto, le dijo, ponga el monto que necesite. Pero no, hermano, él recibió el cheque dentro de las ofrendas y los diezmos y guardó ese cheque y pasó un mes y pasaron 2 meses y 3 meses. Y él se dio cuenta en su estado de cuenta, hermano, que nunca se cobró ese cheque y hasta le mandó decir, ¿qué pasó, pastor? Que no usa ese dinero que te mandé, es una ofrenda de corazón. Dijo, no. Hermana, llévele a tu hijo este cheque, dígale que no lo necesito, gracias. ¿Por qué? Porque Dios le dio testimonio que es una mala procedencia. Cualquiera pudiera decir, gloria a Dios, Dios me bendijo con una bendición extraordinaria. Pero eso hubiera traído, hermano, desgracia al corazón del pueblo y desgracia al mismo corazón del líder por la codicia. Muchos se han dañado justamente por la codicia. Entonces el Señor tenga misericordia de nosotros. Mira, hermanos, yo quiero llevarlo rápidamente también al libro de los Hechos. Aleluya, en el capítulo 1. Y dice la palabra en el verso 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. ¿Y quién era Judas? Judas era contado con nosotros. No era un extraño.
No era un hombre que no lo conocía, nada menos que hacía parte de los 12, de los que escogió el Señor, de los que el Señor le concedió y le dio la oportunidad, hasta el que manejaba la bolsa de dinero. Él era el que guardaba, el tesorero, el que pedía solamente el Señor, bueno, hay que pagar impuestos o hay que comprar para el ministerio, para las necesidades. Dios le dio hasta ese privilegio, le confió, hermano, hasta la bolsa de dinero. Y dice que era contado entre nosotros y tenía parte, es decir, aleluya, ocupaba un lugar dentro del ministerio. Y al que más, hermano, Dios le da, más le exige. ¿Qué sucede? Dice, pues con el salario de su iniquidad. Porque no le bastó, él dijo, esta es una oportunidad de haber venido a ser discípulo de Jesús. Y yo veo todas las oportunidades, parece que se les abre los ojos a buscar, hermano, coyunturas y buscar las oportunidades para hacer negocio. Muchos aprovechan en otras naciones, no he visto aquí, pero en otros países, hermano, no es sino que llegue la convención. Cuando las iglesias crecen, a veces ya se sale del control de los líderes y ya es la oportunidad. Me acuerdo tanto que el anuncio del nuevo lema no se daba 8 ni 15 días antes de terminar el año. ¿Por qué? Porque mucha gente, hermano, aprovechaba comercio con eso, con el lema de la obra. Toca aprovechar, y a veces habían buenas motivaciones, pero no era la voluntad de Dios. ¿Qué pasa? Daban el último día el lema para allá el 1 de enero. Pero con todo eso llegaba la convención y habían panderetas con el lema ya vamos a imaginar, con el lema Estabilidad 2021. Llaveros, hermano, hasta ropa interior. Llévese la ropa interior, hermana y hermano, con el lema de estabilidad. Relojes, comercio, todo eso. Yo me asombré en una de las convenciones allá en Bogotá, que miles asistían, hasta ponían, hermanos, gente que aprovechaba, que no era ni siquiera del movimiento, pero aprovechaban esa oportunidad porque sabían que salían cristianos, que venían de otras provincias, departamentos lejanos, hasta ropa, hermano, de las damas ahí ya públicamente ofreciendo. ¿Cómo es posible, hermano, que la codicia, el dinero, no iban a buscar a Dios, no iban a que Dios les ministrara, sino solamente con lucro personal? Guárdanos el Señor, hermanos, de todo esto. ¿Quién no necesita dinero? Otros, hermanos, que esto es para ayuda del lote, que para ayuda del micrófono, para ayuda de un equipo y todas esas cosas. Yo creo que todo tiene su lugar, todo tiene su momento, su tiempo, por supuesto, pero no con un lucro personal que la gente se va a llenar el bolsillo, no por el bien de la obra de Dios, sino por el bien propio. ¿Cómo terminó Judas? Dice que él adquirió un campo con el salario de su iniquidad. Y cayendo de cabeza, ¿cómo terminó? Reventado. Uno cuando se pone a observar esta palabra, uno dice, Dios mío, guárdanos el Señor, porque yo no puedo decir, a mí jamás me va a pasar eso. Si yo me descuido, si yo le doy lugar a eso, hermano, seguramente caeré en cosas peores. Pero en nosotros no puede, hermanos, nosotros hacernos de vista gorda cuando tenemos la palabra que es un espejo y que nos está diciendo lo que le pasó a otros por causa de no cuidar esa grandeza y esa codicia, hermanos, y terminó reventado por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. En esa condición que pudo haber sido un gran apóstol. Pudo haber sido un instrumento de Dios, pudo haber sido un hombre conquistador de muchas almas como Pedro, a pesar de sus diferencias o a pesar de sus falencias, errores, equivocaciones que tuvo. No obstante, este Pedro ya no es el mismo cuando bajó del Pentecostés, un hombre sin letras pero lleno del Espíritu Santo, un hombre que conmovió las multitudes, un hombre que hablaba esa palabra y se convertían. ¿Por qué? Porque estaban redarguidos por el Espíritu de Dios. Y ya no era ese Pedro, aleluya, del vulgo, ahora era el Pedro lleno del Espíritu Santo.
Así como Dios le dio la oportunidad a Pedro y a Jacobo y a Mateo y otro más, se lo dio a Judas. Pero Judas, por el dinero, por la posición, por la oportunidad, no le importó entregar a su maestro. Por eso es que él se siente redargüido cuando recibe el dinero y ve que lo llevan al Sanedrín, hermano, para el juicio. Él va y les tira las monedas a los sacerdotes. He entregado sangre inocente. ¿Y a nosotros qué nos importa? Fue lo que dijeron los sacerdotes, ya lo tenemos en nuestras manos, eso era lo que queríamos. Usted fue el instrumento, fue el canal que fue utilizado para traérnoslo aquí. Pero él ya, en lugar de haber tenido un arrepentimiento, va y busca un campo y se cuelga y mire, murió reventado. Estas cosas han quedado escritas, hermano, para nuestra enseñanza y para nuestra edificación. No obstante, en estos tiempos tenemos que cuidarnos por lo que nos habla también el apóstol Pedro allá en su segunda carta. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, si usted sigue conmigo en la Biblia, nos exhorta, nos amonesta Pedro, aleluya, en el capítulo 2 de la segunda carta, y nos dice en el verso 3 en adelante: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, es decir, con palabras en la cual lo van a persuadir, con palabras. Usted no ha notado que hay tantos vendedores con palabras tan fingidas que le hacen comprar cosas que usted no necesita. ¿Quién no ha caído un incauto de las cosas? Un día llegué yo como con 7 champús a la casa. Iba hacia una, señor, 5 minutitos, y me paró, no, pero mire, señor, y me sacó el primero y le doy le vendo y le encimo y cuando me di cuenta fue que saqué la plata y después dije, ¿para qué compré todo el champú? Ahora, está bien que me hubieran servido, excelente calidad. No, hermano, no sé qué habían hecho con todo eso, que eso le quedaba al cabello a uno, hermano. Parece que se hubiera metido en un fango y le quedó duro el cabello de nada. Y me lamenté primero, pero ¿con qué palabras, hermano, fingidas? Con palabras que como que lo convencieron. Lo mismo me sucedía en los trenes. Gente que subía a vender sus caramelos, sus golosinas y alfajores, y de un momento a otro alguien, mire, la peineta, la peinillita, el peine, no sé qué, aparecía con 7 peines en la casa si éramos 4 cabezas nomás. Y uno dice, ¿para qué? ¿Para qué compraste otra cinta métrica? No, es que estaba barato. No, parece que ya uno pudiera reunir eso para tener un almacén, una ferretería, hermano. Pero es con palabras fingidas, y en las cosas espirituales suceden las cosas igual, porque la gente con engaño, con estratagema, hermano, engañan a otros. Y dice que harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios, oiga bien, y aquí comienza a enumerar, no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y sigue diciendo el Señor en segundo lugar: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Todo esto, si el Señor, hermano, hizo juicio y no perdonó por la iniquidad de todas estas personas, ¿usted cree que no le va a llegar su diciembre? Claro que le llega su diciembre. Le llega su momento, porque muchos hacen tantas cosas, hermano, juegan con la salvación, juegan con el pueblo, juegan con la palabra, aleluya, y no tienen temor, no tienen escrúpulos, no tienen un poquito de temor de Dios, reverencia por las cosas de Dios, sino que creen que ellos están aprovechando a su agosto para hacer dinero y para hacer sus propósitos. Pero de cierto hay un Dios en los cielos, hermano, que lo mira todo, lo examina todo y nos quiere librar a nosotros
nosotros de todas estas cosas. Entonces, amados hermanos, estas cosas secretas, estas cosas están no guardadas exclusivamente para que nosotros pasemos por alto, sino que las tengamos en cuentas. Y volviendo nuevamente, amados hermanos, al libro de Romanos, encontramos que el Señor, aleluya, nos está amonestando y nos está diciendo justamente en la palabra que leímos inicialmente, que ninguno tenga un alto concepto de sí que el que debe tener. Usted no debe sentirse menos que nadie, porque Dios a cada uno lo dotó. A uno le dio un talento, un don, a otro le dio 2, a otro le dio 5, pero nadie se quedó sin la gracia de Dios, sin la sabiduría, sin el conocimiento, sin el intelecto. Lo que Dios le quiera dotar a cada uno, el Señor repartió como Él quiso. Si otros ejecutan 4 instrumentos y yo ni siquiera sé tocar el pandero, usted no se sienta mal por eso. Que lo que esa persona, hermano o hermana, líder, músico, no tiene, quizás le falta, pero la otra persona tiene el complemento para el otro. Así es de que lo que Pablo está diciendo, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Es decir, usted tiene que tener un concepto de sí mismo. ¿Quién soy yo? Aleluya. ¿Por qué estoy en esta tierra? ¿Cuál es el propósito? Aleluya. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? Porque no ignoramos que las iglesias, los templos, hermano, llámese la casa de oración, ha sido abierta para los pecadores, para todos aquellos que están cargados, hermanos, atribulados en el mundo, que están cansados de la vida, vienen a Cristo y el Señor los deja libres, los transforma, los cambia, aleluya, les hace nuevas criaturas. Pero ahora en Cristo tenemos un nuevo nombre, tenemos una nueva identidad en Cristo. Usted, la vieja naturaleza ya la sepultó, el viejo hombre ya quedó sepultado con sus vicios. Ya somos nuevas personas, pensamos diferente, actuamos diferente, vivimos diferente, pensamos diferente de acuerdo a la palabra. Pero ese alto concepto que traemos en el mundo, en Cristo somos uno en Cristo. Hoy nuestras iglesias están llenas de profesionales también. Gloria a Dios por cada uno de ellos. Pero aquí no es por el título de profesión, sino es porque seamos lavados con la misma sangre y el mismo Espíritu Santo nos ayude en nuestras debilidades. Entonces no tenga un alto concepto, ni tampoco siéntase menoscabado, no tenga un concepto menos que otros, porque no habla, porque no piensa igual, porque no tiene los mismos talentos, las mismas capacidades. A cada uno el Señor le dio algo especial. Valore lo que el Señor le dio. El de servicio en servir. El que ora, bueno, pídale al Señor un ministerio de intercesión. Quizás otros no lo tienen como lo tienen otros. Quizás el canto, el don, aleluya, la capacidad de hablar. Hay unos que tienen vergüenza hasta para decir soy cristiano. Hay otros que tienen una libertad para exponer la palabra. No se preocupe, no se sienta mal. Mire, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Usted tiene que tener un concepto. Yo soy un hijo del Rey de Reyes. Mi maestro es un hombre humilde, lleno de conocimiento, lleno de sabiduría. Yo tengo que parecerme a Cristo en su humildad, en su servicio, en su abnegación, en su sacrificio. Yo tengo que ser un hombre servidor, porque somos siervos de Dios. Pero tampoco dice, aleluya, sino que piense de sí, es decir, usa tu imaginación, tu mente, aleluya, para tener, aleluya, ese pensamiento con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cuando vemos que Dios repartió, es un Dios justo, de acuerdo a su capacidad. Y si usamos esa capacidad, aleluya, de cada uno, vamos a ver que Dios, aleluya, nos ha dado la bendición de que somos necesarios, no necesarios ni indispensables, somos útiles en las manos de Dios.
Porque lo que mi hermano no tiene, quizás lo tiene el otro hermano. Y lo que no tiene la otra hermana, lo tiene el otro hermano. Cada uno, aleluya, si hacemos fuerza o unimos ese esfuerzo en uno, vamos a ser útiles a la vida cristiana y a nuestros semejantes. Entonces, no permitas, aleluya, un alto concepto de sí. No se haga usted una imagen de grandeza. No permitas el culto a su persona. Doblega su ego, su yo, su orgullo, aleluya. Y algo que el hermano Centeno enseñó y ha enseñado a través del tiempo es observar, hermanos, el pavo. El pavo de por sí que tiene unas alas grandes, tiene unos colores con unos, una estructura, ese animal que Dios cuando lo formó, tiene unos colores singulares que cuando abre sus alas y camina, hermanos, ese pavo no cabe ni entre sus mismas plumas. Él mismo se siente como el que sobresale en medio de todos los animales. Pero el tema es que el Señor también le dejó una gran lección. El pavo cuando abre sus alas, hermano, se mira las patas y se le van los humos. Se le bajan las alas. Porque dice, no, mis patas me hacen quedar mal. Tengo unas plumas que la gente se observa su caminar y su plumaje, sus colores vivos. Pero cuando esa pata se mira las patas de su propio cuerpo, hermano, se le bajan todos los humos de grandeza, de orgullo, de altivez y ya no se cree el pavo de todas las aves. Reconozcamos que cuando estamos con mucho, hermano, como con mucho reconocimiento y como que Dios me bendice y me prospera, mirémonos a nosotros mismos que no éramos nada. Que es por la gracia de Dios, que es solamente por la misericordia de Dios, que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido grande, que en su gracia y en su misericordia nos lavó con su preciosa sangre y que lo que somos hoy, aleluya, soy lo que soy. Pablo, mire hermano, tenía título, había estudiado allá en la escuela de Gamaliel, que era la universidad de su entonces más sobresaliente, hermano, manejaba idioma, era un hombre docto en las escrituras, tanto en la ley como en el conocimiento de Dios. Él había podido creerse el máximo, pero él dijo, soy lo que soy por la gracia de Dios no más. Usted puede decir, tengo lo que tengo, no por mí, por la gracia de Dios. Tengo un trabajo por la gracia de Dios. Porque si el Señor quisiera cerrarme las puertas, me las va a cerrar. Manejo quizás dinero, responsabilidades en mi trabajo. Tengo una posición que no es por mí, es por la misma gente, pero eso no me afecta para nada. Aleluya. No porque viva en el mejor barrio o en la mejor ciudad o en el mejor lugar. No, soy lo que soy por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, cuando comprendemos esta gloriosa bendición, hermano, sabemos que tenemos algo importante, aleluya, que a nosotros no nos hace populares las cosas de este mundo. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Entonces, cuando notemos que algo está funcionando y que las cosas como que van bien y los vientos soplan a nuestro favor, hermanos, examinémonos y cuidémonos. Porque viene el golpe y el enemigo nos quiere sorprender, pero seamos sabios. ¿Sabe qué decía el hermano Ortiz? Cuando pareciera que todo sale bien, como que todo va en éxito y como que la gente se admira por la palabra y como que todo está encajando. Ay, es que como el hermano Ortiz no hay otro. Yo me cuido de todo eso, me cuido de los aplausos, me cuido de los halagos, me cuido de las personas que me dicen, uy, tremendo siervo de Dios. No, solamente es la gracia de Dios en mí. Y fue un hombre que, hermanos, comenzó bien su ministerio y terminó su carrera con gozo, pese a sus aflicciones físicas. Un hombre que no se preocupó ni por las cosas, hermano, humanas.
A él le ofrecían: pastor, usted que es el presidente del movimiento, usted que es un hombre íntegro, un hombre de Dios, mire, gente de mucho dinero, hombres de Dios que tenían posición, pastor, cambie ese carrito viejo y mire este último 0 kilómetro. No, hermano, ¿para qué? Con el carrito viejo me lleva y me trae para aquí en la ciudad, y yo ando más en el aire que aquí en la tierra. Así de que gracias por su disposición, gracias por su motivación. A veces la gente sin querer le hacen daño a los líderes, los dañan, los corrompen, hermanos, los sacan de los propósitos de Dios. No es que sea pecado tener un auto de 1 año o la mejor casa, si Dios se la da, gloria a Dios, pero que no sea esa motivación de querer, hermano, aprovechar la billetera del pueblo para yo estar bien y engrandecerme. No, que sea Cristo honrado, que Cristo sea loado, que miren a Cristo y no el pastor, que no miren al líder, sino que miren por fe a Cristo, que no somos nosotros, sino Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces el diablo puede muchas veces permitir incrementar todo eso, la fama, el reconocimiento, el dinero, pero es ahí donde tenemos que abrir los ojos, que no es usted. Y si logra cierto estatus, cierta capacidad, ciertas carreras, y usted logra sus objetivos, nunca se olvide que fue Dios quien le ayudó, quien le dio la vida, le dio la fuerza, le dio la sabiduría, le dio el intelecto, le dio la capacidad, y que si Dios está permitiendo eso en su vida, no es para que te engrandezca. Cuídate de las grandezas humanas, cuidémonos de los aplausos, cuidémonos de los halagos, cuidémonos, hermano, de grandezas humanas. Y entre más alto Dios nos tenga, más humillados bajo la poderosa mano de Dios, que cuando fuere tiempo Él nos exaltará.